Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Soy, y este es el canal donde exploramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, la cultura pop y claro, nuestras queridas celebridades. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha mantenido a medio mundo pegado a la pantalla y a las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el fascinante y un poco misterioso mundo de su romance. Específicamente vamos a hablar sobre cómo Kerem Bürsin, en sus propias palabras, reveló el secreto detrás de la pasión ardiente que surgió entre él y Hande. Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a analizar todo, desde el primer flechazo hasta las declaraciones más jugosas. ¿Listos para descubrir todos los detalles? Porque yo sí. Pero antes de empezar, y para que no se lo olviden, si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido genial preparado para ustedes. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que, por favor, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos convoca. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quién no los conoce? Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, esta pareja traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, la tensión era palpable, y el amor parecía real. Y como suele suceder en estos casos, la curiosidad de los fans se desató. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Qué había detrás de esa conexión tan intensa? Bueno, después de mucho tiempo y de muchísimas especulaciones, Kerem Bürsin, siempre con su característica naturalidad y cercanía con sus fans, decidió romper el silencio. Y como todo buen artista, lo hizo con elegancia, con sutileza, pero sobre todo con sinceridad. ¿Y qué reveló? Ahí es donde viene lo interesante. En primer lugar, Kerem dejó claro que la conexión que existía entre él y Hande no fue algo planeado, ni tampoco algo forzado. Fue algo que surgió de forma natural, orgánica a partir del trabajo, de la convivencia en el set, y por supuesto de la admiración mutua. ¿Y cómo se tradujo esa admiración? Pues en una pasión que, como él mismo la describe, fue verdaderamente ardiente. Kerem explicó que para que exista esa chispa, esa magia en la pantalla, y para que el público crea en la historia, es fundamental que exista una verdadera conexión entre los actores. Y en su caso esa conexión fue más allá de lo profesional. Se transformó en algo especial, en algo que los unía a ambos de una forma muy profunda. Y ahí es donde entra en juego el secreto. Según Kerem, el secreto de la pasión ardiente entre ellos residía en varios factores clave. El primero y quizás el más importante es la comunicación. Él siempre ha sido muy abierto a la hora de hablar sobre su relación con Hande, y ha destacado la importancia de una comunicación clara y honesta para construir una relación sólida, tanto dentro como fuera de la pantalla. La sinceridad, la empatía y el respeto mutuo fueron, y siguen siendo, pilares fundamentales en la relación de Kerem y Hande. La comunicación, en cualquier relación, es el cimiento sobre el cual se construye la confianza y el entendimiento. Kerem, al enfatizar este punto, nos recuerda que la capacidad de expresar los sentimientos, de compartir las ideas y de escuchar activamente al otro es esencial para que una relación florezca. En el caso de Kerem y Hande, la comunicación no solo les permitió entenderse mejor como individuos, sino también como compañeros de trabajo. Les facilitó la tarea de construir personajes creíbles y de explorar las complejidades de la relación que interpretaban. La sinceridad, por otro lado, es la base de la autenticidad. Ser sincero significa ser fieles a uno mismo, a sus sentimientos y a sus pensamientos. Kerem y Hande, al ser sinceros el uno con el otro, crearon un espacio de confianza donde ambos podían ser vulnerables y expresarse sin miedo a ser juzgados. Esta sinceridad se reflejó en la pantalla, donde sus personajes, Eda y Serkan, experimentaron un amor lleno de altibajos, pero siempre fundamentado en la honestidad. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y de responder con compasión. Kerem y Hande, al practicar la empatía, pudieron conectar a un nivel más profundo, no solo como pareja, sino también como seres humanos. Esto les permitió comprender las motivaciones de sus personajes y de interpretar escenas emocionalmente impactantes.
El respeto mutuo finalmente es el reconocimiento de la valía del otro, de sus diferencias y de sus límites. Kerem y Hande, al respetarse mutuamente, construyeron una relación basada en la admiración y el cariño. Este respeto se manifestó en su trabajo, en su manera de tratarse en público y en la forma en que manejaron su relación después de que terminara. El segundo factor, y esto es algo que Kerem resaltó mucho, es la confianza. Para poder interpretar personajes que se aman, para poder mostrar esa vulnerabilidad, esa pasión, es imprescindible confiar plenamente en tu compañero de reparto. Kerem explicó que la confianza que se tenían él y Hande les permitía experimentar con sus personajes, ser más creativos, y atreverse a explorar sus sentimientos sin miedo. Esta confianza mutua les permitía arriesgarse y así, lograr escenas memorables que calaron hondo en el corazón de los espectadores. La confianza es el pegamento que une a dos personas, especialmente cuando se trata de una relación romántica y, en este caso, profesional. En el contexto de la actuación, la confianza se convierte en un elemento crucial para crear momentos de autenticidad y conexión en la pantalla. Kerem entendió que sin confianza, la química entre él y Hande no habría sido tan palpable y convincente. La confianza permite a los actores ser vulnerables, exponer sus emociones más profundas y arriesgarse a experimentar con sus personajes. Les da la libertad de salir de su zona de confort y explorar nuevas facetas de sí mismos. En el caso de Kerem y Hande, la confianza les permitió abrazar la intensidad de la relación de Eda y Serkan, lo que se tradujo en escenas memorables y un éxito arrollador para la serie. La confianza además fomenta la creatividad. Cuando los actores confían el uno en el otro, se sienten más cómodos para improvisar, experimentar con diferentes interpretaciones y aportar sus propias ideas. Esto enriquece el proceso creativo y da como resultado actuaciones más auténticas y convincentes. Kerem y Hande, al confiar en su instinto y en el del otro, lograron crear personajes complejos y llenos de matices, que resonaron con el público a nivel emocional. La confianza también es un reflejo del respeto mutuo. Cuando los actores confían el uno en el otro, se respetan sus límites, sus opiniones y sus sentimientos. Esto crea un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde la comunicación es fluida y el trabajo en equipo es efectivo. Kerem y Hande, al construir una base sólida de confianza, lograron crear una conexión especial que trascendió la pantalla y tocó el corazón de millones de personas. El tercer factor, y este es un punto muy interesante, es la pasión por el trabajo. Kerem siempre ha sido un actor muy apasionado, dedicado a su profesión. Y Hande, por su parte, también ha demostrado ser una actriz muy talentosa y comprometida. La pasión que ambos sentían por su trabajo, por contar historias, por dar vida a sus personajes, fue un ingrediente fundamental en la química que existía entre ellos. Esa pasión compartida, esa entrega a la hora de actuar, fue lo que potenció la conexión entre ambos y lo que hizo que el público creyera en su amor. La pasión por el trabajo es un motor que impulsa a los actores a dar lo mejor de sí mismos, a superar obstáculos y a entregar interpretaciones memorables. Kerem y Hande, al compartir esta pasión, encontraron un terreno común que les permitió conectar a un nivel más profundo. Su dedicación a la actuación, su compromiso con la historia y su deseo de crear personajes creíbles y auténticos fueron la chispa que encendió su química en la pantalla. La pasión por el trabajo implica una inmersión total en el papel, un estudio minucioso del guión y una disposición a trabajar duro para alcanzar la excelencia. Kerem y Hande, al ser apasionados por su trabajo, se dedicaron a comprender a fondo a sus personajes, a analizar sus motivaciones y a prepararse para interpretar escenas emocionalmente intensas. Esta dedicación se reflejó en su actuación, que fue elogiada por la crítica y adorada por el público. La pasión por el trabajo además fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando los actores comparten esta pasión, se sienten más motivados a ayudarse mutuamente, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar los éxitos en conjunto. Kerem y Hande, al ser apasionados por su trabajo, crearon un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde el respeto mutuo y la admiración fueron la norma. La pasión por el trabajo finalmente es contagiosa. Cuando los actores muestran su entusiasmo y dedicación, inspiran a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Kerem y Hande, al ser apasionados por su trabajo, inspiraron al equipo de producción, a los demás actores y al público en general. Su pasión por contar historias, por dar vida a sus personajes y por crear momentos inolvidables fue lo que hizo que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno mundial. Y finalmente, pero no menos importante, Kerem mencionó la importancia de la autenticidad.
Ambos, tanto Kerem como Ande, son personas auténticas, genuinas. No tienen miedo de ser ellos mismos, de mostrar sus sentimientos y de vivir la vida con intensidad. Esa autenticidad, esa transparencia fue lo que les permitió conectar de una manera tan profunda, tanto en el set como en la vida real. No fingían ser algo que no eran, y eso, sin duda, se reflejó en la pantalla. La autenticidad es la clave para crear conexiones significativas, tanto en la vida real como en la actuación. Kerem y Ande, al ser auténticos, se permitieron ser ellos mismos, mostrar sus sentimientos y expresar sus opiniones sin temor a ser juzgados. Esta autenticidad se tradujo en una química innegable en la pantalla, que resonó con el público a un nivel emocional. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, a sus valores y a sus creencias. Kerem y Ande, al ser auténticos, no se dejaron influenciar por las expectativas de los demás, sino que siguieron su propio camino. Esto les permitió crear personajes creíbles y auténticos, que se ganaron el corazón del público. La autenticidad también implica ser transparente, mostrar las emociones sin tapujos y expresar los sentimientos con honestidad. Kerem y Ande, al ser auténticos, se permitieron ser vulnerables, expresar sus miedos y sus inseguridades. Esta transparencia se reflejó en su actuación, que fue elogiada por su realismo y su intensidad. La autenticidad, finalmente, es contagiosa. Cuando los actores son auténticos, inspiran a los demás a serlo también. Kerem y Ande, al ser auténticos, crearon un ambiente de trabajo donde el respeto mutuo y la aceptación fueron la norma. Su autenticidad fue lo que permitió que su relación traspasara la pantalla y llegara al corazón de millones de personas. Ahora bien, ¿cómo se tradujo todo esto en el día a día? ¿Cómo vivieron Kerem y Ande ese amor? Pues bien, aunque su relación tuvo altibajos como cualquier otra relación, ambos supieron mantener una gran profesionalidad y respeto mutuo. Durante el rodaje de Love is in the Air, la química entre ellos era evidente. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo revelaba una conexión muy especial. Y una vez que la serie terminó, esa conexión, esa pasión, siguió viva. Kerem y Ande fueron muy abiertos a la hora de hablar sobre su relación. Se mostraban muy felices juntos, compartían fotos en redes sociales, y no dudaban en demostrarse cariño en público. Su relación, aunque breve, fue muy intensa y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque finalmente tomaron caminos separados, ambos han mantenido una relación de respeto y cariño. La profesionalidad y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación, especialmente cuando se trata de personas que trabajan juntas. Kerem y Ande, al mantener estos valores, lograron construir una relación sólida, tanto dentro como fuera del set. Su capacidad de separar el trabajo de la vida personal les permitió mantener una buena relación a pesar de los desafíos que enfrentaron. La profesionalidad se manifiesta en el compromiso con el trabajo, en la puntualidad, en la dedicación y en el respeto por los compañeros. Kerem y Ande, al ser profesionales, se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos en cada escena, por cumplir con sus responsabilidades y por respetar el trabajo de los demás. El respeto mutuo se manifiesta en la valoración de las opiniones y los sentimientos del otro, en la capacidad de escuchar y de comprender, y en la disposición a ayudar y a apoyarse mutuamente. Kerem y Ande, al respetarse mutuamente, crearon un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde el diálogo y la comunicación fluían de manera natural. La profesionalidad y el respeto mutuo, además, son esenciales para superar los desafíos que pueden surgir en cualquier relación. Kerem y Ande, al mantener estos valores, lograron manejar los altibajos de su relación con madurez y con elegancia. Su capacidad de separar el trabajo de la vida personal les permitió mantener una buena relación a pesar de las dificultades. La profesionalidad y el respeto mutuo finalmente son ejemplos para los demás. Kerem y Ande, al demostrar estos valores, inspiraron a sus colegas y al público en general. Su actitud ejemplar fue lo que les permitió mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de que su relación romántica terminara. Kerem, al revelar el secreto de su amor con Ande, nos ha dado una lección valiosa. Nos ha demostrado que el amor, la pasión y la conexión verdadera se construyen sobre la base de la comunicación, la confianza, la pasión por el trabajo y la autenticidad. No hay fórmulas mágicas, no hay secretos ocultos, sino una combinación de factores que, cuando se dan lugar a relaciones especiales, a momentos inolvidables y a una pasión que puede ser verdaderamente ardiente. Pero la historia no termina ahí. La vida de Kerem Bürsin y Ande Erçel continúa,
y ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Kerem, por su parte, ha participado en diversos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su versatilidad como actor y su compromiso con su trabajo. Hande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía, y sigue cautivando al público con su talento y su belleza. La continuación de sus carreras es un testimonio de su talento y de su dedicación. Kerem, al diversificar sus proyectos, demuestra su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes roles y géneros. Hande, al consolidar su popularidad, demuestra su talento actoral y su conexión con el público. La trayectoria profesional de Kerem y Hande, además, es un reflejo de su crecimiento personal. A medida que han ido avanzando en sus carreras, han aprendido a afrontar nuevos desafíos, a desarrollar nuevas habilidades y a superar obstáculos. Su perseverancia y su determinación son ejemplos para los demás. La continuación de sus carreras, finalmente, es una muestra de su compromiso con el arte. Kerem y Hande, al seguir trabajando en proyectos de calidad, demuestran su amor por la actuación y su deseo de seguir creciendo como artistas. Su trayectoria profesional es una inspiración para aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y aunque ya no estén juntos como pareja, ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalidad, y han mantenido una relación cordial y amistosa. Esto es algo que sin duda habla muy bien de ellos como personas. La madurez y el respeto son cualidades esenciales para superar las dificultades y para mantener relaciones saludables, incluso después de que terminan las relaciones románticas. Kerem y Hande, al demostrar estas cualidades, han demostrado su valía como personas y su capacidad de mantener una relación cordial y amistosa. La madurez se manifiesta en la capacidad de aceptar la realidad, de aprender de las experiencias y de seguir adelante sin rencor ni resentimiento. Kerem y Hande, al ser maduros, han sabido manejar su separación con elegancia y con serenidad. El respeto se manifiesta en la valoración de la otra persona, en el reconocimiento de sus cualidades y en la capacidad de mantener una relación cordial y amistosa. Kerem y Hande, al respetarse mutuamente, han demostrado su compromiso con el bienestar del otro. La madurez y el respeto, además, son ejemplos para los demás. Kerem y Hande, al demostrar estas cualidades, inspiran a sus fans y a sus colegas a actuar con madurez y con respeto. Su ejemplo es una muestra de cómo se pueden superar las dificultades y mantener relaciones saludables, incluso después de que terminan las relaciones románticas. En definitiva, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y la conexión verdadera pueden trascender la pantalla y llegar al corazón de millones de personas. Es una historia que nos recuerda la importancia de la comunicación, la confianza, la pasión por el trabajo y la autenticidad en cualquier relación. Y sobre todo nos recuerda que el amor, cuando es real, puede ser verdaderamente ardiente. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán a estar juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que retomen su relación en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y las relaciones cambian con el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que ambos se guardan un gran cariño, y que han dejado una huella imborrable en la vida del otro. Así que, ¿quién sabe? Tal vez el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirando su talento, y seguir soñando con la magia que lograron crear juntos. Porque al final lo que realmente importa es que ambos sean felices, y que sigan brillando con luz propia. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el secreto de la pasión ardiente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando sus declaraciones, sus gestos y todo aquello que nos permite entender la magia que existió entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos secretos y estas curiosidades del mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la relación de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan, ustedes qué piensan sobre su relación. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles.
No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.